Este circuito yo lo puedo reducir a la siguiente forma, en el que la Z secundaria representa la suma directa de la resistencia primaria referida al secundario, la reactancia primaria es referida al secundario más la resistencia y la reactancia del secundario. En ese caso, la resistencia del elemento magnético se considera que es infinita comparada con la con la reactancia, y por tanto pudiera considerarse en ese caso como un circuito abierto. En este caso, la corriente primaria es la corriente que va a estar circulando por el sistema de potencia. A través de la relación del número de espiras voy a obtener la corriente primaria referida al secundario. Esa corriente primaria idealmente debería estar en fase con la corriente primaria. Y esa corriente primaria referida al secundario debería generar la corriente que va a la carga. Pero, dado que hay la existencia del núcleo magnético, hay una derivación que es la corriente de magnetización que va a pasar por esa bobina de magnetización. Entonces, la corriente primaria referida al secundario va a ser la suma de la corriente de magnetización más la corriente secundaria, la corriente de carga. Entonces, siempre tomo como referencia la carga, tomo el voltaje de referencia de la carga, asumiendo que la corriente por la carga, esto es una carga, una bobina, la corriente va a estar en atrás a un ángulo θ, y la corriente que va por la impedancia resumen del transformador estaría en fase con la corriente secundaria. Entonces, la tensión inducida en el núcleo o en el material ferromagnético es una tensión que va a ser diferente a la tensión que va a haber en la carga, tanto en magnitud como en ángulo. Además, la corriente primaria referida al secundario es la suma de la corriente de magnetización, que esa corriente de magnetización pues estaría 90 grados atrás a la tensión de magnetización, y la suma de la corriente de magnetización y la corriente de la carga me daría en la corriente primaria referida al secundario, que es la que a mí me interesa conocer. Al igual que en los transformadores de potencial, las normas han establecido ya algunos elementos que me van a permitir a mí clasificar los transformadores para evitar de que cada quien hiciera lo que quería en cuanto a la fabricación de los equipos. Las normas establecieron también unos factores que se deben considerar y unos rangos de error que se debe permitir en los transformadores de corriente. Esas normas es la misma norma ANSI SSS 5713, es la norma americana. Vamos primero a hablar de lo que son los transformadores de corriente para medición y luego vamos a hablar de los transformadores de corriente para protección, que en el caso de los transformadores de corriente sí se tiene que tener un especial cuidado con estos tipos de equipos. Distinguir muy bien cuándo es protección y cuándo es medición. ¿Por qué? Porque los transformadores de corriente para medición tienen que garantizarme mi precisión a la hora de en condiciones normales de funcionamiento del equipo. Los transformadores de corriente para protección tienen que garantizarme también a mi precisión a la hora de en condiciones normales de funcionamiento y en condiciones de falla. Entonces, como estos equipos están construidos con un núcleo magnético, recuerde que las corrientes de fallas están acompañadas de corrientes sumamente elevadas que pudieran saturar el material magnético con el que se construye el transformador. Entonces, por eso se tiene que tener especial cuidado a la hora de seleccionar los transformadores de medición para los transformadores de corriente para protección. Bien, las normas, la especificación que dan las normas para los transformadores de corriente, el primer factor que se considera es el factor de corrección de la relación, que es igual como el que ya mencionamos para el transformador de potencial, ¿sí?
cuántos están en clase ya, porque, a ver, ¿están casi todos? 1, 2, 3, 4. Ajá. Ajá. Sí, están casi todos. Ajá, bien. Entonces, el factor de corrección de la relación, el RSF, es el factor por el cual hay que multiplicar la relación nominal del transformador para obtener la relación verdadera. ¿Cuál es la relación nominal? La relación entre el número de espiras. Y la relación verdadera, pues la relación de corriente de primario a secundario. En el caso, igual que en los transformadores de potencia, la relación es inversa. El factor de corrección de las relaciones, al multiplicarlo por la relación nominal en este caso va a ser el número de espiras secundario entre el número de espiras primario, y es igual a la corriente primaria entre la corriente secundaria. Aquí hay algo importante, el número de espiras primario siempre va a ser 1. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el sistema, ¿no? No. O sea, por el conductor, ¿no? Porque la única bobina que voy a tener o el único conductor que voy a tener es el conductor primario. Entonces va a tener una sola espira. Sí, o sea, es un conductor liso, pues. Bueno, el conductor al que le voy a medir. El sistema, ¿no? Ajá, exactamente. Y la corriente primaria, pues va a depender de dónde lo voy a colocar. Entonces hay valores ya normalizados, establecidos también por las normas, que uno calcula la corriente nominal haciendo un flujo de carga. Después que calcula la corriente nominal, entonces selecciona la corriente primaria del transformador, siempre escogiendo un valor por arriba de ese valor, pero no tan arriba. O sea, aquí es importante que en los transformadores de corriente no se sobredimensionen. Cuando yo tengo un transformador de un sistema en el que está circulando una corriente nominal de 580 amperes, no voy a escoger un transformador de 1000 a 5, ¿sí? Preferiblemente escojo un transformador de 500. ¿Por qué? Porque vamos a ver más adelante que cuando se sobredimensionan los transformadores, producen un error mayor. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con eso, a la hora de seleccionar la corriente primaria del transformador. Y la corriente secundaria, aquí estamos hablando de las normas ANSI, la corriente secundaria siempre va a ser fija, va a ser siempre 5 amperes. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el factor de corrección. Entonces, el factor de corrección de la relación va a ser la multiplicación del número de espiras primario, que es 1, por la corriente primaria, entre el número de espiras del secundario por la corriente secundaria, que también es un valor fijo, que es 5. Ese factor, igual como en el caso del transformador de potencial, también más adelante vamos a ver que se generan unas curvas en función de las clases de los transformadores. El error, según las normas ANSI, va a estar definido por la relación entre la corriente primaria referida al secundario menos la corriente secundaria entre la corriente secundaria por 100. La IPS menos la IS no es otra cosa que la corriente de magnetización. Y el error entonces sería la corriente de magnetización entre la corriente secundaria por 100. O en otras acomodando esta ecuación, podemos decir que el error también lo podemos definir como el RCF, o el factor de corrección de la relación, menos 1 por 100. ¿Ok? Entonces esa es una forma de calcular el error en los transformadores de corriente, según las normas ANSI, los transformadores de corriente para medición. También se define el factor de corrección del transformador, que es igual como en el transformador de potencial, es el factor por el cual hay que multiplicar la potencia medida en un batímetro conectado a la salida del equipo para obtener la potencia verdadera. En este caso, voy a considerar que el voltaje primario está en fase con el voltaje secundario y que la corriente primaria referida al secundario está en fase con la corriente primaria del transformador, o sea que no hay un desfasaje definido.
La corriente secundaria sí va a tener un desfasaje respecto a la corriente primaria referida al secundario, y ese es un ángulo beta. Entonces, este error, o la diferencia de ángulo, me va a dar lo que es el error en ángulo. Y aquí, este valor que observamos aquí, me va a dar la diferencia o el error en magnitud. Entonces, la potencia verdadera que debería tener el transformador de corriente estaría definida por el voltaje primario, que debería estar en fase con el secundario, por la corriente primaria referida al secundario, por el coseno de entre ellos dos, que sería el ángulo tita. Y la potencia real que debería medir un batímetro conectado a la salida del transformador de corriente debería ser ese mismo voltaje primario, en este caso la corriente secundaria, que es la corriente de la carga, por el coseno del ángulo de diferencia entre el BP y el IS, que sería tita menos beta. Entonces, al acomodar esta ecuación, me queda que beta, que es el error en ángulo, estaría definido como el RCF menos el TCF, entre el TCF por el tangente de tita. Si recuerdan la ecuación del transformador de potencial, que dudo que la recuerden, era algo similar, solo que era el TCF menos el RCF. El signo era intercambiado. Entonces, en el caso de los transformadores de potencial, al igual de los transformadores de corriente, al igual que los transformadores de potencial, a partir de esta curva voy a generar unas curvas llamadas las curvas de paralelogramo, que me van a definir también en función de la clase del transformador, y me van a colocar en un solo gráfico la relación entre el factor de corrección de la relación y el ángulo, ¿sí? Al igual que en los transformadores de potencial, aquí vamos a tener, según las normas ANSI, vamos a tener tres clases, la 0.3, la 0.6 y la 1.2. Los rangos van a variar, eso es más o menos 0.3%, más o menos 0.6% y más o menos 1.2. Entonces los rangos están definidos para el factor de corrección de la relación y para el factor para el ángulo. Y ese ángulo va a estar entre 0.6 y 1. El factor de potencia de la carga está definido entre 0.6 y 1. Por tanto, este ángulo máximo es 53.1. El tita, que es para un factor de potencia de 0.6, igual la característica que me da aquí es que beta es igual a 2600 por RCF menos el TCF entre la tangente de 53.1. O sea, a partir de esa ecuación se construyen la curva del paralelogramo para los transformadores de corriente. Observen que las curvas están inclinadas hacia la derecha. En el caso de los transformadores de potencial, las curvas están inclinadas hacia la izquierda. Entonces, igual como los transformadores de potencial, si yo conozco el factor de corrección de la relación y conozco el ángulo, yo puedo definir fácilmente cuál es la clase del transformador, y sería el paralelogramo inmediatamente superior que arrope al punto que me está dando. ¿Ok? ¿Está claro hasta allí? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Entonces observen, por ejemplo, para la clase 1.2, los límites de la curva van a ser el 0.988 y el 1.012. Entonces, estos serían los límites en cuanto al RCF. Y en cuanto a los ángulos, sería entre menos 65 y algo y entre 60 y algo. Esos serían los factores. Igual como los transformadores de potencial, es muy importante definir la carga. Entonces, la carga en este caso también son valores normalizados. Y los valores normalizados están dados por B01, B02, B05, que representan una impedancia de 0.1, 0.2, 0.5. Y están todos definidos para un factor de potencia de 0.9. En este caso, ¿cómo especifico yo un transformador de potencial? Lo voy a especificar por la clase y la carga.
Entonces, ustedes van a ver en el dato de placa del transformador 03B01, que indica que es un transformador de clase 03 y una carga máxima de 0.1 ohm. ¿Claro? ¿Sí? Sí, más o menos. Más o menos. Entonces, aquí es importante, bueno, más adelante vamos a ver, que cuando a la hora de, como la carga son tan pequeñas, es importante considerar estos valores de resistencia, tanto de la carga, porque el valor ese de 0,1, 0,2, tengo que considerarlo en función de toda la resistencia que opone el transformador de corriente a la hora de conectarse, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a hacer un ejercicio de eso. En cuanto a las normas IEC, son muy similares a las normas ANSI, solo que el error, en este caso, al igual que en los transformadores de potencial, lo miden desde el punto de vista secundario. Y el error está dado como la corriente secundaria referida al primario menos la corriente primaria entre la corriente primaria. En los transformadores, en las normas ANSI, lo miden desde el punto de vista en el secundario, y en las normas IEC lo miden desde el punto de vista primario. Aquí hay algo importante que las normas ANSI no lo establecen, pero las normas IEC sí lo especifican claramente. Que la clase del transformador, aquí tienen 4 clases definidas, 01, 02, 05 y 1. En las ANSI eran, ¿cuáles? ¿0 qué? ¿Cuáles eran las ANSI? Las acabamos de nombrar. 03, 06 y 1.2. ¿Sí? Aquí en este caso son 01, 02, 05 y 1. Aquí es importante lo que les decía hace rato, que yo no puedo sobredimensionar el transformador a la hora de seleccionarlo. ¿Por qué? Porque mientras más sobredimensionamiento lo tenga, el error es mayor. Entonces aquí vienen definidos unos porcentajes de carga, de corriente, del rango de corriente en función de la corriente primaria, o sea, en función de la carga de ese transformador. Entonces dice que si la corriente está entre un 10 y un 20% de la corriente nominal del transformador, el error es mayor. Por ejemplo, para el de la clase 01 es 0.25, para el de la clase 02 es 0.5, para la clase 05 es 1 y para la clase 1 es el 2. O sea que si yo tengo subcargado el transformador entre un 10 y un 20%, el error va a ser casi que el doble, ¿sí? Si tengo entre un 20 y un 100%, va a ser un poquito menos que el doble, pero también va a ser un error alto. La única forma que me va a garantizar que el error del transformador esté en el rango de la clase establecida es que el transformador esté entre el 100 y el 120% de la carga nominal. ¿Me explico? Es importante que quede claro esto. Ajá. Las clases de los transformadores, yo les he dicho que están asociadas al error, ¿verdad? 01, 02, 05 y 1 quiere decir que los errores son de más o menos 0,1%, 0,2%, 0,5% y 1%, ¿sí? Entonces, dependiendo de la carga que yo tenga el transformador, de función de la corriente nominal, de lo cargado que yo tenga el transformador, va a ser ese error. Entonces, ese error de la clase lo voy a garantizar solo cuando el transformador yo lo tengo cargado entre el 100 y el 120% de la corriente nominal. Si yo tengo subcargado el transformador, el error va a ser probablemente el doble o un 40-50%. El error va a ser, aquí en este caso es el doble, en este caso es como menos del doble, pero también es alto. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo tengo
un sistema en el que está circulando una corriente de 50 amperes, lo ideal es que yo escoja un transformador de 50 a 5, que no escoja un transformador de 100 a 5. ¿Por qué? Porque voy a tener cargado el transformador siempre a la mitad. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, las normas IEC sí establecen bien esa condición. Las normas ANSI lo establecen empíricamente. ¿Ok? También ese error me va a garantizar, la clase del transformador también me va a garantizar unos errores en magnitud y el error en ángulo. Entonces también el error en ángulo se va a establecer en función de la carga que yo le tenga al transformador. Para medición, las normas IEC tienen establecidas 2 clases especiales, que son las de 3 y de 5, y los errores son de 3 y 5%. Pero ellos también van a establecer unos valores de corriente entre el 50 y el 120% de la corriente nominal. Esos se tienen establecidos para medición también, pero están más categorizados para protección. ¿Cómo está formado un transformador de corriente? Pues va a tener igual un diafragma, que es el que está aquí arriba, el domo metálico, que es el cabezote que ustedes ven, el que se veía en la subestación, el 3, que es el indicador del aceite, aquí va a estar el indicador del aceite, va a tener los bornes terminales, el arrollamiento primario, que es el arrollamiento secundario, que es está el aislamiento, el aceite del aislamiento, va a tener un bushing interno, los soportes, el aislador de porcelana, que es que está aquí afuera, y aquí abajo va a tener las conexiones secundarias y la caja terminal secundario, que es donde van a salir los conductores que van a ir hasta el cuarto de control. Recuerden que los transformadores de corriente y los transformadores de potencial están colocados en la subestación o en el patio de la subestación, mientras que los equipos que ellos alimentan van a estar en el cuarto de control. Recuerdan la subestación, ¿verdad? Otra forma de un transformador de corriente, este es otro esquema interno, cómo está formado. Y aquí pues tiene las cajas terminales, que son las que van a ir al cuarto de control. Los transformadores de corriente para protección, como les decía, aquí hay que hacer una distinción importante. ¿Por qué? Porque los equipos, recuerde que las corrientes de falla son corrientes elevadas, que son corrientes transitorias también, y que dependiendo del nivel de esos valores de corriente, de la corriente AC, de la corriente transitoria, van a producir, dependiendo del tiempo de duración de ese valor de corriente, pudieran producir saturación en los transformadores. Entonces, una corriente típica de excitación de un transformador de corriente durante un transitorio es algo así como esto. Entonces, este pico de corriente pudiera, si se deja mucho tiempo, pudiera saturar al transformador, y las medidas, esta sería la corriente primaria, y la corriente secundaria que estaría saliendo sería esta que está en rojo, que indicaría que el transformador se pudiera estar saturando. Entonces, al saturarse la corriente, las medidas no van a ser precisas, por tanto la medición no va a ser precisa. Entonces, es importante tener cuidado a la hora de seleccionar el transformador, que cumpla, que el transformador no se sature. Entonces, para verificar que el transformador no se sature, hay varias formas de corroborarlo o hay varios métodos. El primero es utilizando las fórmulas. ¿Cuáles son las fórmulas? Tenemos un flujo magnético senoidal que va a producir en el transformador una tensión inducida que va a depender del número de espiral secundaria y de la variación de flujo con respecto al tiempo. Ese sería el valor instantáneo de la tensión inducida. El valor eficaz pues estaría dado por 4.44, el número de espiral secundaria, la frecuencia, la densidad magnética del material y el área de la sección transversal. Si yo conozco todos estos valores del transformador,
conozco el número de espiras, conozco la frecuencia, conozco la densidad magnética, el área de la sección transversal del núcleo y la tensión inducida, pues yo puedo fácilmente, teniendo la tensión inducida, calcular cuál es la densidad magnética de saturación del material. Si esa densidad magnética que me da es mayor que la densidad magnética de saturación del material con que se construye el transformador de corriente, entonces yo voy a decir que para esta tensión inducida, el transformador se satura. ¿Sí? Esa es la forma más fácil, pero la forma más complicada porque a veces no tengo yo los datos directos del transformador. Esa es la condición de utilizar la fórmula. La otra es utilizar las curvas de excitación. Al igual que en los transformadores de potencia, podemos hacer la curva de vacío, ¿verdad? El ensayo en vacío del transformador y obtener las curvas de magnetización o las curvas de excitación del transformador. Entonces, teniendo esas curvas, yo puedo determinar. Las curvas van a venir definidas en función de la relación del transformador. Entonces, me darían curvas algo así como esto. Entonces, son curvas como que cumple con el ciclo de histéresis, que a medida que cargo el transformador y lo descargo, no se van a devolver por la misma curva. Entonces, teniendo el voltaje, estas curvas me van a dar el valor de la tensión inducida en función de la corriente de excitación del conductor. Entonces, para eso vamos a utilizar varios procedimientos. El más fácil o el más sencillo es un proceso iterativo en el que vamos a conocer la corriente primaria, que es la corriente de la falla. Esa corriente primaria la referimos al secundario, multiplicándola por la relación nominal del número de espiras entre el número de espiras primario entre el número de espiras secundario. Luego vamos a asumir, idealmente, que IS, la corriente que va por la carga, es igual a la corriente que sale del transformador o la corriente transformada, la I primaria referida al secundario. Con esa IPS, con esa IS vamos a calcular la tensión inducida. Recuerden por allá el circuito equivalente del transformador, esta tensión inducida. ¿Sí? Vamos a asumir primero que esta corriente, que esta no existe, que esta corriente es igual que esta. Y vamos a calcular la tensión inducida por aquí, haciendo una mallita aquí, que sería IS por ZS' más ZC, que es la impedancia de los conductores, más la impedancia de la carga. Entonces, con ese valor de corriente, me perdí. Se me fue por otro lado. Aquí estoy. Entonces, con ese valor de corriente y la impedancia completa referida al secundario, más la impedancia de los conductores, más la impedancia de la carga, calculo la tensión inducida. Me voy a la curva. Me voy a la curva con esa tensión y determino cuál es la corriente IES o la corriente de excitación. Con ese valor de IES calculo IES real, que sería la IPS que calculé al principio, menos la IES que calculé de las curvas. Y calculo el error. Si el error está si el error es pequeñito, quiere decir que estoy ya entrando en el punto de saturación. Si el error es grande, es porque estoy en esta zona. Entonces, si el error es muy pequeñito, es porque ya estoy entrando en el punto de saturación, entonces quiere decir que a partir de ese valor de IES, el transformador empezaría a saturarse. ¿Me explico? ¿Sí? Sí, profe. Bien, ese sería el primer proceso. El segundo proceso para determinar cuándo el transformador se satura o no, vamos a calcular las curvas IS versus IP, que me deberían dar unas curvas parecidas a las curvas de magnetización. Entonces, primero voy a asumir una IS, voy a empezar desde cero, ¿verdad? Una IS igual a 0, 0.1.
Con ese valor de IS calculo la ES, la tensión inducida, aplicando la ecuación. Con ese valor calculo la corriente, me voy a la curva, determino la corriente de magnetización. Con esa corriente de magnetización me voy para atrás, calculo la IPS. Y con la IPS, utilizando el número de Spira, calculo la IP y voy construyendo el valor de IS en función de IP. Y debería darme una curva similar a la curva de magnetización. ¿Sí? Debería darme una curva IS en función de IP, debería darme una curva similar a esta. Entonces aquí yo puedo determinar fácilmente a partir de qué valor de corriente primaria el transformador empieza a saturarse. ¿Sí? Otro método es el método utilizado por las normas. Las normas IEC establecen que si yo tengo una curva voltaje versus corriente de excitación y si yo en un momento determinado aplico un valor de 50 veces la corriente, un incremento de 50% de la corriente me produce solamente un 10% de caída de voltaje, quiere decir que ya estoy entrando en la zona de saturación. Entonces, a partir de ese valor de corriente, el transformador empezaría a saturarse. Ese es según las normas IEC. Según las normas ANSI, es un método gráfico sencillo, es pasar una tangente por la curva de subida de la curva de magnetización, otra tangente por la curva de saturación y el punto de cruce de esos dos me indicaría, en una manera más sencilla, me indicarían cuál sería el voltaje a partir de qué corriente de magnetización el transformador empezaría a saturar. ¿Claro? ¿Sí? Esos son los tres métodos para determinar. Los tres métodos para determinar cuándo el transformador se satura. Hay otro método, que es el método seguido por las normas. Este no me va a indicar que el transformador se sature o no. Este lo que me va a garantizar es que si yo selecciono los transformadores siguiendo esas condiciones, voy a garantizar de que el transformador no se va a saturar. ¿Sí? Entonces, las normas IEC establecen dos clases de transformadores, la C y la T. La C es el transformador cuya reluctancia se va a mantener constante. Y el T es un transformador que es de test, de prueba, en el cual la reluctancia de dispersión va a ir variando en función de la corriente. ¿Sí? Entonces, si normalmente los transformadores son de clase C o T y se van a definir en función de una denominación que le da las normas, y esa denominación me van a establecer una carga máxima que le voy a colocar al transformador. Entonces, la denominación es B1, B2, B4, B8, y las impedancias máximas son 1, 2, 4 y 8, que me van a producir unos voltamperios. ¿Estos voltamperios de dónde sale? La corriente nominal va a ser de las normas ANSI, según las normas ANSI, la corriente nominal secundaria es 5. Entonces, para una carga 1 sería, la potencia sería I cuadrado por R, ¿verdad? ¿Sí? Y la I cuadrado es 5 por 5, 25 por 1, da 25 volamperes para un voltaje normalizado de 100. ¿Sí? Sí, profe. Ajá, la segunda sería 5 por 5, 25 por 2, 50. Y el voltaje nominal máximo sería de 200 voltaje normalizado 200 voltios. Y así sucesivamente, todos para un factor de potencia de 0,5. Entonces, ¿cómo voy a definir yo la clase del transformador? La clase la voy a definir como B1, dependiendo de, entonces, ¿qué hago? Calculo cuál es la carga que tengo y en función de la carga escojo cuál de estas clases debería pertenecer. ¿Me explico?
¿Sí o no? ¿Lo puede repetir, por favor? Ajá. Si tengo una carga de 25 ohm, de 50 volamper. Entonces yo ya sé que la clasificación del transformador va a ser un C200. Si yo lo escojo como un clase C, que es un clase con una reluctancia de dispersión fija. Si es un clase T, entonces sería un T200. Entonces, dependiendo de la carga, de los volamper que yo le coloque al transformador, yo voy a seleccionar. Si me da, por ejemplo, 30, yo sé que voy a escoger un C200. ¿Por qué? Porque 30 está entre 25 y 50. Si me da 75, escojo uno de 100 volamper. Entonces voy a hacer un transformador con clase C400. Entonces, con esta clasificación, las normas no es que me van a garantizar que no es que estoy diciendo si el transformador se satura o no, sino que si yo lo escojo siguiendo esta regla, voy a garantizar de que el transformador no debería saturarse. ¿Es claro? ¿Más o menos? Sí, ahora sí. Más o menos. Ok. Las normas ANSI, entonces dan también unas curvas para los transformadores tipo C y el tipo T, que me van a definir los voltajes nominales. Yo tengo, por ejemplo, la carga secundaria y busco con la carga secundaria que yo tenga, busco y el voltaje nominal, busco en cuál de estas clases caería, ¿no? Entonces, si me da un punto por acá, sé que tengo que escoger un transformador por arriba. Igual para la corriente, los múltiplos de la corriente nominal. Sí. Ese para las normas ANSI. Para las normas IEC, las dos clases de los transformadores son están establecidas en función de los errores. Pero en este caso van a considerar es un error llamado el error compuesto. Y ese error compuesto me va a definir dos clases, la clase 5P y la 10P. Que ese error lo voy a calcular en función de la corriente secundaria referida al primario, ¿verdad? Y el error compuesto va a ser en función de el valor instantáneo del error, de ese error primario. Sí. Ay. Ya un momentico que hay mucha bulla. Entonces el error compuesto no es el error, está el error de corriente que es el de arriba y el error compuesto que es el error instantáneo. Es el error en función de la corriente instantánea primaria, ¿sí? Entonces, si es sobre la corriente primaria, el valor instantáneo de la corriente primaria, la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo de 0 a t por n, por la corriente instantánea secundaria menos la corriente primaria instantánea elevada al cuadrado. Entonces, estos valores me definen ese error compuesto, este error, el asociado a la clase del transformador, no es este error, sino este error, ¿sí? En el caso del error primario sería 1 y 3, pero el error compuesto sería 5 y 10. Entonces, en el caso de las normas IEC, establecen unas cargas secundarias normalizadas también, que van a ser 2.5, 5, 7.5, 10, 15 y 30 volamper. Y van a definir una cosa que le llaman factor límite de precisión, que ese factor límite de precisión son unos valores normalizados que me van a establecer la relación entre la corriente primaria y la corriente secundaria. Recuerden que entre la corriente de falla y la corriente primaria del transformador.
Recuerden que la corriente secundaria de los transformadores, según las normas IS, es 1. Entonces, este factor límite de precisión va a ser la corriente de falla, se va a calcular como la corriente de falla entre la corriente primaria del transformador que yo haya escogido. Recuerden que la corriente primaria yo la escojo en función de la corriente nominal. Pero entonces este factor límite de precisión me va a medir la relación entre lo que es la corriente de falla y esa corriente primaria que yo haya escogido. Entonces, la clase del transformador yo la voy a definir como la potencia de la carga y la clase va a ser 5 o 10 dependiendo de la clase del transformador y le tengo que adicionar el factor límite de precisión, que es este factor que está definido como 5, 10, 15, 20 y 30. Importante que el factor límite de precisión es la relación entre la corriente de falla primaria entre la corriente primaria nominal del transformador. ¿Claro? Entonces, según las normas y en ANSI, la clasificación del transformador es sencilla, un C100, un C200, un C400. Ya yo sé que si es un C100, es un transformador cuya carga máxima es de un ohm de denominación B1 y que tiene 25 volt-ampere. Mientras que las normas IS, si ya me aparece una clasificación como esta, yo ya sé que el 10 volt-ampere representa la carga, la clase 5P o 10P, y el último factor o el último elemento que aparece es el factor límite de precisión. ¿Claro? ¿Más o menos? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, las precisiones, según las normas IEC, las precisiones normalizadas para los transformadores de corriente es la clase 01, que es para medición y calibración en laboratorio, 02 y 03, que es para medición en laboratorio y alimentación de voltímetros, la 05 a la 06 la alimentación también de voltímetros, la 1.2 ya se usa más para protección, y de 3 y 5 normalmente es para relés de protección. ¿Ok? ¿Cómo se conectan los transformadores de corriente? Recuerda que los transformadores de corriente no son trifásicos, vienen en unidades monofásicas, entonces yo la interconexión la tengo que hacer yo. La tengo que hacer como en estrella o la puedo conectar en delta, dependiendo de la aplicación y de dónde los esté conectando. Entonces, más adelante vamos a ver, dependiendo de la conexión que tenga el transformador, si la conexión yo la hago en el patio o la hago en el cuarto de control, dependiendo de dónde haga la conexión del transformador, es el tipo o es la carga que él va a ver. Entonces, dependiendo de eso, voy a seleccionar la carga. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta conexión, que es un transformador de corriente en estrella, yo tengo que calcular el voltaje inducido aquí a la salida del transformador. Entonces, ¿a qué va a ser igual ese voltaje inducido? A la corriente de la carga multiplicada por la Z del conductor, por la Z propia del transformador de corriente, más la Z del neutro. Tengo que hacer un cierre aquí del circuito, ¿sí? Y calculo cuánto vale esa tensión inducida y en función de esa tensión inducida calculo cuánto vale la Z vista desde aquí, ¿sí? Si aquí está el transformador de corriente en estrella. Si está en delta, va a depender mucho de dónde haga la delta. Si la delta la hago en el cuarto de control, observen que la impedancia que pudiera haber el transformador es diferente. Supongamos que ocurre una falla en la fase A. Entonces, calculamos la tensión inducida aquí a la salida del transformador. Esa tensión tendría que ir la corriente que multiplicada por la Z del conductor, ¿verdad? Pasa por la impedancia del transformador. Sigo
por aquí, vuelvo a pasar por la Z del transformador, sigo por aquí y paso otra vez por la Z del conductor hasta cerrar el circuito. Entonces la impedancia que va a haber este transformador voy de alguna forma voy a tomar en cuenta 2 veces la Z del conductor y 2 veces la Z del relé, de la carga. Mientras que si la delta la hago en el patio de la subestación, hago lo mismo. Calculo cómo determino la tensión inducida aquí. Paso por aquí, que iría por tendría que tomar en cuenta la Z del voy por aquí y vuelvo por acá. Entonces la impedancia que va a haber este transformador, esta conexión es diferente a la impedancia que va a haber aquí. Entonces, eso lo vamos a ver en detalle mañana, ¿sí? Con un ejemplo de cómo vamos a determinar las impedancias en función de la conexión que yo tenga en el transformador. ¿Ok? ¿Sí? Sí, profe, sí, perfecto. Sí, profe. Okay. Entonces, mañana haremos ejercicio de cómo seleccionar los transformadores y para pasar a mirar los transformadores de corriente ópticos que son utilizando el efecto Faraday. Entonces, con eso, mañana, si Dios quiere, terminamos el tema de el capítulo 3. Por cierto, ¿a qué horas podemos tener la clase? A la hora que Mañana es a las 7, ¿no, profe? No, en la mañana no. Mañana, recuerden, mañana es feriado. Mañana no deberían tener clase. La verdad. Sí, a la hora que se le facilite, profe. Puede ser a las 5, porque mañana no hay curso. ¿Está bien, profe? Sí, bien. Te digo. Ajá, Sí, profe. de 5 a 7. Entonces, Ajá. Sí, profe. Vale, pues. Bueno, que pasen buenas noches. Igualmente, gracias por la asistencia. Gracias, igualmente. Que pasen buenas noches.